Bienvenido a este episodio de Contigo de la A a la Z. Hoy me acompaña Benjamín Ortiz, con quien charlaremos de que tu casa también envejece contigo. Benjamín es arquitecto por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con una maestría en arquitectura con especialización en gerontología por Kansas State University, con un enfoque en planeación de espacios para personas mayores. Actualmente se dedica a la difusión de temas relacionados con la gerontología ambiental y diseño centrado en la persona a través de conferencias, cursos y talleres. Además, brinda asesoría y consultoría en planeación de espacios para personas mayores, especialmente en viviendas, centros de día, estancias geriátricas y otros entornos orientados a promover la seguridad, la accesibilidad, la autonomía y la calidad de vida. Bienvenido, Benjamín, comenzamos. Benjamín, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí en este espacio. Hemos coincidido últimamente en varios lugares, pero en este espacio que es tan especial para mí me da mucho gusto contar con tu presencia. No, pues muchas gracias, Aurora. Aquí al pendiente, creo que en muchos casos se habla de envejecimiento desde el punto de vista de la salud, pero la parte del entorno físico y del espacio físico, pues hay mucho por hacer todavía y bueno, pues aquí estamos al pendiente. Gracias. Oye, pues cuando empezamos a platicar de este concepto de que nuestra casa también envejece con nosotros, me gustó mucho y platícame a qué nos referimos con esto. Mira, en muchos casos, al menos en mi generación, pues construiste tu casa hace, pues no sé, 40 años o una cosa así, más o menos, ¿verdad? Pero resulta que, bueno, pues cuando eres joven como que no caes en cuenta de algunas de las decisiones que en su momento tomaste en ese tiempo, pero conforme avanza la edad, avanzas en edad, pues te vas haciendo más sensible, digamos, a algunas áreas, algunos espacios, pues que deben o que es importante, digamos, mejorarlo para, pues para tener unas mejores condiciones en cada uno de los espacios de la vivienda. Sí, sobre todo en esta parte, ¿verdad? De la vivienda que son cosas que como que a veces pensamos que es la casa para toda la vida y sin embargo la diseñamos o hacemos algunos toques pues muy para el momento en que estamos viviendo sin pensar que a largo plazo pudiera esto estar cambiando, ¿verdad? Así es. Fíjate que ahorita que comentas eso, me recuerdo hay una iniciativa por allá en Argentina de una psicóloga y una arquitecta también que tienen una iniciativa por ahí muy interesante que se llama Palabras más, palabras menos, pero es la vivienda que cambia con tus cambios. Entonces habla un poco de envejecer, digamos, y cómo los cambios físicos propician o deben propiciar también un cambio en el entorno. Sí, estas personas es la psicóloga Norma Alonso y está junto con la arquitecta Claudia Klemboski también en esta iniciativa muy interesante y pues viene ad hoc, digamos, para esta ocasión. Porque fíjate, cuando pensamos en la casa, déjame platicarte, les platico aquí a todos. Yo viví en una casa pues grande, ya sabes, de esos de varios niveles, o sea, eran de hecho más de tres, o sea, con diferentes niveles, escaleras para cualquier lado. Y cuando mis hijos se fueron, yo decidí mudarme a un departamento. En primer lugar, para mí fue todo un reto de desapego impresionante, porque dejé todo. Y cuando te digo todo, es todo. No me traje nada. O sea, ni una cuchara, ni un tenedor, ni un vaso. Yo decidí, empiezo de nuevo. Porque haz de cuenta que ya sabes, ¿no? Que tienes la vajilla y la vasija esta para hacer la paella y para hacer el pavo y pues la realidad es que dejas de usar muchas cosas, te vuelves más práctico. Y yo dije, voy a empezar así como cuando empiezas de recién casado, cuando te cambias por primera vez, ¿no? Lo que vaya necesitando, lo voy comprando.
Entonces compré una vajilla de 4 platos, 4 vasos, o sea, todo en chiquito. Y un sartencito, así. Dije, como vaya necesitando las cosas, las voy comprando. Y debo de decirte que prácticamente no he tenido que adquirir cosas, nuevas. Entonces me vine, hice un cambio tremendo. Obviamente me redimensioné, me hice chiquita y ahora he aprendido ya a vivir en estos espacios. Tengo como 7 años viviendo aquí y sin embargo el año pasado todavía le di una remodelada, cada vez ajustando más a que los espacios sean más acorde con las necesidades. Y fíjate que aquí, coincidentemente, los ajustes principales que vi que eran necesarios hacer no fueron por cuestiones de la edad, fueron por cuestiones de que mis hijos, los dos, en diferentes épocas, tuvieron un accidente, y vinieron pues a recuperarse y a rehabilitarse aquí. Entonces, pues ya te empiezas a dar cuenta de que las sillas de ruedas, ya te empiezas a dar cuenta que el pollito del baño, todas esas situaciones, y cada vez más atenta de todos estos temas. Sí, fíjate, ahorita te iba a interrumpir, pero prefiero esperar tu comentario. Antes posiblemente tendrías una mesa en el comedor para 8 o 10 personas y ahorita es para cuatro. ¿Verdad? Claro. Para 4 personas, 6 máximo, ¿verdad? Sí, en muchos casos esas viviendas pues eran de 200 metros cuadrados de construcción y sí, se usaba mucho en esos años, digamos, hace 30 o 40 años, se usaba mucho el tener algunos espacios en desnivel, entonces, bueno, pues ahora necesitas emparejar ese desnivel para poder circular, digamos, de manera apropiada. Y lo que comentaste de tus hijos es muy importante porque, pues, digo, en este tema se hablan de dos cosas así aparentemente extremas, pero relacionadas. Por un lado es la prevención. Y como comentas, los cambios que hiciste no fue tanto como para prever, y el otro término es la atención, o sea, cuando algo ya sucede, como comentas en tu caso, pues es indispensable arreglarlo, ¿verdad? Entonces, hay dos palabras claves, lo que es prevención y lo que es atención. La prevención, pues es mucho anticiparse, oye, ahorita soy independiente, puedo hacer lo que los gerontólogos llaman actividades de la vida diaria por mi cuenta, sin ningún problema y cuestiones de ese tipo. Bueno, pues muy bien y quieres hacer algunos arreglos, bueno, pues los haces, ¿verdad? Estrictamente hablando, sin necesitarlos de urgencia, pero ya previendo algo en el futuro, aunque siempre en esa prevención se pueden pasar cosas que cuando otra situación sucede, como es el caso de que comentas ahí o alguna caída, digamos, que le sucede a la persona, pues mucho es la atención, ¿verdad? Mucho es la atención y bueno, pues con los recursos que se tengan, pues hacer las adecuaciones más urgentes, digamos, más prioritarias, por decirlo de alguna manera. Ok. Oye, y si alguien que nos escucha ahorita quisiera hacer un primer diagnóstico de su casa, ¿qué señales, qué estrés, 4 señales dirías tú que es momento ya de hacer ajuste? Bueno, fíjate que esto tiene que ver con el comentario anterior. Mucho dependería de si la persona es independiente total y entonces hablamos un poquito de esa prevención, de decir, oye, pues me gustaría ampliar un poquito el baño, pero pues a lo mejor se le pasan las barras, ¿verdad? O a lo mejor se le pasa el pollito, nada más lo hace más grande y hay algunas otras cosas que no le agrega porque en ese momento no las ve necesarias, no las ve necesarias, siendo independiente. Pero si en un momento dado algo sucede, entonces dices, oye, híjole, pues ya amplié el baño, pero me faltaron las barras, me faltó quitar el pollo, me faltó poner un piso antiderrapante en el baño, me faltó poner no solo una, sino varias agarraderas, digamos, ¿verdad? Me faltó tener más iluminación, por ejemplo, en la cocina. Me faltó ampliar, por ejemplo, también posiblemente la recámara como para que
una silla de ruedas, por decir algo, pudiera libremente moverse al menos en uno de los lados y al frente de la cama. O sea, puede haber varias situaciones nuevamente en la parte de atención y en la parte de prevención. Sí, digo, hay muchas cosas que se pueden hacer en los espacios con los que ya contamos, pero también vienen estas otras cosas que son más difíciles de resolver, como el tema de las escaleras. Que cuando estás hablando en un nivel, bueno, pues ahí vas acomodando o tal vez tienes oportunidad de ampliar las áreas, como bien mencionabas, pero luego hay otras cosas que se nos complican más como escaleras o donde los espacios son muy cortos y aunque pusieras rampa, las rampas tendrían que estar Empinadas. muy empinadas, ¿verdad? Así Todos es. ese tipo de cosas, pues yo creo que nada más una persona muy especializada como tú alcanza a ver. Fíjate que tuve la oportunidad de ver un video en YouTube de una casa que un arquitecto importante construyó en Hermosillo y estaban diciendo que las personas para quienes construyeron la casa son personas de alrededor de 65 años y que ya la casa estaba construida con las características que requiere una persona mayor. Y la estaban presumiendo, hermosa la casa, hermosísima, y la estaba viendo. Y yo alcancé a detectar así, pero al menos 10 cosas que no cumplían todo eso que he aprendido contigo. Dije, mira, tan bonita la casa y sí en un solo nivel y todo, pero hay detallitos, por ejemplo, mencionaban los espacios en el baño, pues muy padres que de 1,50 entre el lavabo y la pared de enfrente, que era donde estaban la regadera y el sanitario, pero pues con los canceles estos de vidrio, con ciertas cosas que digo yo, ay, Benjamín me ha dicho que eso no va, los pisos así como espejo blancos, brillantes, hermosos, pero a ver, platícanos algo de esos detallitos. Oye, traigo las orejas calientes. Yo creo que vimos el mismo video. Ándale. Vimos el Te mismo fijaste en video. la Sí. entrada que pues Sí. estaba muy bonito, jardín y luego un bloque De así escalones, como así es. escalones y tú, Así es. Y la ¿cómo? otra cosa que me llamó mucho la atención es que tenía una sola recámara. Ujú. Tenía una sola recámara y por allá, como por el cuarto de servicio, por allá tenía un área que pudiera convertirse también en recámara. Pero Ajá, entonces yo cuando lo vi dije, oye, ese está muy lejos como para un asistente, como se menciona ahorita, o un cuidador, ¿verdad? Está muy ¿verdad? lejos de donde debería estar. Está bien que tengan dos recámaras, pero muy cerquita una de otra, muy Ujú, cerquita una de otra. Y otra cosa que me llamó mucho la atención en eso y en otros lados, no nada más ahí, es los cristales hacia el jardín, ¿verdad? A veces yo les comento, están tan limpios los cristales esos que en un descuido, como ya ha pasado en algunas ocasiones, te golpeas prácticamente con esa puerta corrediza de cristal tan limpia hacia el jardín, ¿verdad? Que con toda la mejor intención de diseño, de ver hacia afuera, pero pues yo les digo, no les cuesta nada ponerle unas cintillas de un color a la altura de la cintura o un poquito más arriba, unas cintillas que contrasten un poco con el cristal, como para al ir caminando despacio o de manera apresurada pues te anticipes un poquito a ver esas franjas de color que contrastan con el vidrio y detectes, vamos a decir, que ahí hay una puerta de cristal, ¿verdad? Y la ujú, otra cosa que comentas también de los pisos, pues también es muy importante porque si a alguien ya lo operaron, por ejemplo, de cataratas, pues esos pisos tan brillantes, vamos a decir, como lo hemos comentado en varias ocasiones, pues lastiman, digamos, también, yo digo, como decimos acá en México, te dan el charolazo en la vista y pues también te
te chisqueas, digamos, ¿verdad? Entonces, sí hay muchos detalles por hacer, tanto en viviendas nuevas como en remodelaciones. Y aquí entramos a la parte, digo así brevemente, nada más para comentarlo, a la parte del proceso de diseño. Ujú. Es importante que las nuevas generaciones de arquitectos y los actuales también se preparen, se sensibilicen ante todo este tema de envejecimiento, inclusive como una oportunidad de trabajo, ¿eh? Como una oportunidad de trabajo. Porque bueno, pues las estadísticas no mienten, o sea, el envejecimiento poblacional, en otras estadísticas se podrán echar mentiras, pero en las estadísticas de envejecimiento poblacional no hay manera, no hay manera. O sea, el envejecimiento poblacional es irreversible en los porcentajes de población envejecida, tanto a nivel mundial como a nivel México. Y creo que pues los conceptos todos estos de apoyar la parte de la autonomía y de la dignidad de cómo vivir, pues son muy importantes, ¿no? Porque de repente piensas en cosas que sean muy funcionales, pero tal vez van un poquito en contra de la dignidad. O sea, ahí el balance y sobre todo, como dices tú, la prevención y la oportunidad de en qué momento hacer los cambios, ¿verdad? Porque tal vez podamos ir haciendo los cambios en diferentes etapas, pero ya previstos, ¿no? Ya visualizados hacia dónde vas, ¿no? Sí, así es. Y eso se da mucho, por ejemplo, en remodelaciones, en ese primer diagnóstico que pueden hacer las personas en su vivienda, ¿verdad? Y observarla así, pero de una manera crítica y sincera, digamos. Decir, oye, ¿dónde veo yo, dónde observo yo posibles riesgos, vamos a decir, en mi misma vivienda? Y entonces pueden observar, por ejemplo, que la iluminación es muy baja, la iluminación artificial, digamos, es muy baja. Inclusive la iluminación natural puede ser deficiente, ¿verdad? Observar, por ejemplo, todo el tema de los pisos, observar los anchos de las circulaciones. En todos lados nos dicen, y tú lo comentaste muy bien en el caso de tu cambio de vivienda al departamento, que no te llevaste nada, nada, nada. Y a veces acá de repente dicen o se comenta así de que, oye, es que quita todas las cosas que pudieran estorbar. Y yo a veces les digo, bueno, pues si tienes un apego por cuestiones también de personalización, de que tienes tus objetos que te gustan, bueno, tenlos por ahí, pero haz un poquito un recorrido en circulación para que digas, oye, las circulaciones principales de la vivienda tienen al menos tienen 90 centímetros de ancho, vamos a decir, o si se puede 1 metro, o si se puede 1,20, digamos, de ancho. Las circulaciones libres, ¿verdad? Tanto desde el acceso hasta el jardín, y lo mismo en la entrada al baño, y lo mismo en la entrada a la recámara, y lo mismo en la entrada a la cocina o a la lavandería, ¿verdad? Claro. Sí, porque también, bueno, viene esta otra parte que también lo mencionas tú siempre, que es esta parte de seguir manteniendo la familiaridad y la identidad y la cuestión personal. O sea, cuando adaptas los espacios, pues tampoco es un cambio radical así, ¿verdad? Como dices tú, tal vez el mueble ese muy voluminoso no te lo lleves, pero te lleves el cuadro, esas cosas que te hacen sentir que, pues, tu pertenencia, tu familiaridad. Sucede mucho, creo que lo has comentado también, cuando las personas se van a vivir, por ejemplo, a una casa de reposo, a un lugar en donde todo su entorno cambia de un día para otro. Eso es todavía más difícil, ¿no? Sí, fíjate que eso que comentas es muy importante. Yo recuerdo en una vivienda que una vez fui a visitar, andaba yo en San Luis Potosí con unos primos y entrando a la casa, bien curioso, me llamó mucho la atención que tenían la máquina de escribir de mi tía, de la mamá de mis primas. La tenían ahí, haz de cuenta, como un objeto de recuerdo, aunque el resto de la casa, el diseño del resto de la casa era muy moderno, vamos a decir,
¿verdad? Pero tenían ciertos objetos que de alguna manera les recuerdan un poco también, pues, de dónde vienen, quiénes son, quiénes fueron sus papás, o sea, lo que no es apropiado, y lo comentaste muy bien, es en muchos casos en estancias geriátricas, comúnmente llamados asilos, pues que entras, vamos a decir, y por aquello de la pureza, digamos, de los colores, oye, pues todo es blanco, todo es igualito, no hay ningún cuadro. Entonces, eso trae muchos problemas de falta de identidad, de falta de personalización, con objetos que no les son familiares, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, lo que yo he visto también es que te rentan, por decirlo de alguna manera, o pagas una mensualidad por la cuestión del cuarto, pero hay algunos casos en donde tienen, haz de cuenta, la cama nada más, pero sí te permiten llevarte objetos personales precisamente para este tema de personalización, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante porque ese tipo de objetos, vamos a decir, de diseño industrial o de objetos colgados en las paredes, te ayudan mucho a todo el tema que comentabas ahorita de identidad de la persona, ¿verdad? Y fíjate que ahorita no, como que nos hemos centrado mucho en los espacios privativos, ¿verdad? En nuestras casas, pero por otro lado están estos espacios públicos en donde también hay que ver la parte de adecuaciones para personas mayores que a veces no están tan favorecidas. Pues con todo este crecimiento de la población mayor, ¿qué crees que las ciudades se están adaptando? ¿Hay proyectos que favorezcan esto? ¿O cuál es tu visión al respecto? Mira, antes de que se me pase, en vivienda y, por ejemplo, en centros de día y en estancias geriátricas, hay dos aspectos muy importantes a tomar en cuenta, que ya lo hemos mencionado de otra manera. Pero bueno, nada más para reforzar el tema de seguridad en el sentido amplio, o Ujú. sea, todos los elementos que te ayuden a tener esa sensación de más seguridad, que puede ser la iluminación, el que no haya desniveles, los pisos, las barras en el baño, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que te dé la sensación de seguridad, de sentirte más seguro. Y pegado a eso, el tema de accesibilidad, o sea, el tema de movilidad, o sea, que te puedas mover con facilidad por los distintos espacios. Esto es particularmente importante en el caso de personas, sobre todo de personas con alguna discapacidad, principalmente motora, ¿verdad? Pero cuando hablamos también de alguna discapacidad mental, algún tipo, como dicen los gerontólogos, de deterioro cognitivo, algún tipo de demencia, a estos dos hay que agregarles el tema de personalización y el tema de socialización. O sea, espacios que propicien el encuentro y espacios que te hablen de tu identidad, de quién eres, digamos. Eso por el lado de vivienda, centros de día y estancias geriátricas. Y brincando un poquito al tema de espacios públicos, en la parte de espacios y edificios públicos se habla de edificios públicos, por ejemplo, estatales, municipales y federales. O sea, todos los edificios de gobierno, qué tan accesibles están para los servicios que ofrecen a las personas mayores. Y si no están, como normalmente ya están construidos, pues lo que habría que hacer es una evaluación que yo le llamo ambiental de esos espacios para ver la mejor manera de adaptarlos para que sean accesibles y seguros a las personas con y para las personas mayores, ¿verdad? Eso por un lado de edificios públicos. Y por el lado de espacios públicos, pues hablamos de calles, parques y plazas, básicamente. Entonces, ahí el problema se complica un poquito más en muchos casos porque, pues primero está la parte de la vivienda y los parques, vamos a decir, o las plazas, y entonces un poquito el recorrido de la casa al parque, pues qué tan accesible y qué tan fácil es. A todos nos ha tocado ver y andar en las calles, vas en el carro y de repente ves a una persona
que está llevando a otra persona en una silla de ruedas y la está llevando por media calle, digamos, por media calle, porque las banquetas, pues no están, digamos, toda la continuidad, que es una palabra clave en el tema de accesibilidad, o sea, el que haya continuidad. Yo lo comento, ¿de qué te sirve tener una rampa? Perdón, ¿de qué te sirve tener un cajón de estacionamiento pintado si para subir a la banqueta no hay rampa? ¿De qué te Ujú, sirve tener el cajón pintado y la rampa si para entrar al restaurante, que es un espacio privado, tienes que subir un escalón? ¿De qué te sirve tener el cajón pintado, tener la rampa, no tener escalones para entrar al restaurante si los baños están en el segundo piso? O para entrar a los baños hay escalones. Entonces, el término de continuidad es muy importante en relación al tema de accesibilidad, ¿verdad? Entonces, hay espacios públicos en la ciudad que de alguna manera cuando se diseñaron o se rediseñaron, digamos, sí se tomó en cuenta o parece que sí se tomó en cuenta la opinión de personas mayores porque sí se sienten seguros, se sienten accesibles, tienen baños públicos, por ejemplo, los andadores, los pisos de los andadores son los apropiados para espacios exteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay algunos espacios en la ciudad. Hace un tiempo me tocó tener una entrevista con Pepita Villanueva, que la conoces, ¿verdad? claro, Y yo le decía, y así como que se asustó, le decía yo que las ciudades, amigables con las personas mayores no existen. Me decía, ¿cómo que no existen? Le digo, no, lo que existen son áreas de la ciudad que de alguna manera, con o sin estar en la red de ciudades amigables, sí se han acondicionado de manera apropiada para las personas mayores, ¿verdad? Con todos los factores que tiene la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, donde, por ejemplo, uno de ellos es el transporte, pero en la parte del transporte hay varios temas que es importante cubrir desde, como te comentaba, desde la trayectoria de la vivienda, por ejemplo, a la parada de autobuses, la misma parada de autobuses, los fierros, digamos, el escalón muy grande que es para subir al mismo autobús, ¿verdad? Me ha tocado verlo, vi en alguna ocasión aquí en algún lugar en San Pedro, ¿verdad? Donde la persona mayor se estaba por bajarse por la puerta de atrás del autobús y lo típico que sucede, o sea, arrancó el autobús antes de que la persona se bajara de manera segura, digamos, en la calle o en la banqueta, ¿verdad? Entonces, la actitud de los choferes ante las personas mayores, pues también es muy importante, más otros, ¿verdad? hay mucho que hacer al respecto porque como dices tú, de repente se hacen cosas pero aisladas, en donde no se ve el flujo completo y pues aparentemente o cumples con una cuota de que sí hay rampa o que sí hay cajón de estacionamiento, pero no está siendo del todo funcional. Oye, Benjamín, cuando tú platicas en todas estas charlas y talleres que das con con las personas, ¿cuáles son esas preguntas que te hacen mayormente? O sea, ¿qué sientes tú que cuando por primera vez se enfrentan a estos temas les hace así como que "Ah, no lo había visto"? Fíjate que son lo primero, y precisamente digo aquí voy a hacer un comercial, ¿verdad? Voy a hacer un comercial. En noviembre del año pasado, el 8 y 9 de noviembre, dimos un primer taller de 10 horas aquí en Monterrey. Ujú. Empezamos a promoverlo el viernes y para el martes siguiente ya teníamos 16 inscritos de un total de 20, máximo 25. Entonces se llenó muy rápido, o sea, hubo buena respuesta. Muy padre. Y ahorita estamos por dar otro el 29 y 30 de mayo, el viernes 29 en la tarde de 3 a 8 y el 30 de mayo, sábado en la mañana. Comenzamos con un desayuno y termina a las 2 de la tarde. Va a ser en Martins, ahí Humberto Lobo. Pero volviendo un poquito a tu pregunta,
quiero hacerte el comentario que por allá como en el 2016, dando respuesta a tu pregunta, en el 2016 di un taller cortito como de 2 horas en un Congreso Nacional de Alzheimer. Y ese taller estaba enfocado principalmente a asistentes o cuidadores, como en otros lugares les llaman, ¿verdad? Y yo les hacía, entre las preguntas que hacía, normalmente lo que hago es que en una primera parte de los talleres presento toda la parte de envejecimiento poblacional, los modelos de atención, todos los aspectos físicos, funcionales, mentales, de las personas, o sea, como para sensibilizar ante el tema. Les Ujú, encanta eso. Normalmente a los arquitectos, pues no nos cae el 20 de envejecimiento poblacional, ¿verdad? No nos cae el 20 de envejecimiento poblacional y de ahí que salgan en muchos casos muchos errores por omisión, digamos, por omisión, porque de repente te dicen, no, pues es que no se me ocurrió que la rampa, es que no se me ocurrió que el pasamanos en la escalera debe ser de tales dimensiones así que se pueda asir con la mano, que esté despegado de la pared, que tenga contraste con el muro, que la textura del muro no sea rugosa para que no te lastimes los muñones, etcétera, etcétera. Entonces, una de las preguntas que yo les hacía en ese taller es, díganme 3 cosas de la arquitectura y del espacio que les dificultan, digamos, hacer su trabajo y su atención a las personas mayores de la mejor manera. Imagínate, eran como 40 personas y cada una dio tres comentarios. Eran cuidadores en vivienda o en centro de día o en estancia geriátrica. Entonces yo después dividí las respuestas y, y hice un análisis de las mismas. Y no, hombre, salieron como 120 cosas de arquitectura que les dificultan hacer su trabajo. Entre ellas algunas de las que hemos comentado. Oye, muy poco espacio a los lados de la cama, poca iluminación, los contactos están atrás de los burós y la persona mayor tiene que empinarse prácticamente como para enchufar y desenchufar. Y al mover el buró, pues a lo mejor tira la lámpara. Entonces, salieron muchas cosas. Entonces, les llama mucho la atención toda la parte de gerontología, de geriatría, de envejecimiento y cómo el segundo día de los talleres normalmente nos enfocamos a la parte de arquitectura y vemos, entre otras cosas, lo que comentábamos hace ratito, yo le llamo atributos ambientales en la planeación de espacios para personas mayores, entre ellos cuestiones de privacidad, de territorialidad, de flexibilidad del espacio, de accesibilidad, de legibilidad, socialización, familiaridad, seguridad, entre otros. Y les llama mucho la atención cómo no habían caído en cuenta de la importancia de esos atributos ambientales en la planeación de espacios para personas mayores. ok. Yo fíjate, una de las cosas que más me acuerdo de mi mamá, cuando estaba en su casa, era de que dejó de lavarse los dientes en el baño y se lo lavaba en la cocina porque decía que el fregadero, el mueble de la cocina era más alto Así es. que el lavabo en el baño y decía, no, es que hago mucho Tienes que, salpicadero o me tengo que agachar mucho. así es, Y ella tenía ya su cepillo de dientes y todo en la en el cocina. fregadero, sí. Y son cosas bueno, pues se pueden ir previendo y eliminando. No son muy relevantes. Pues ya se nos va acabando el tiempo, Benjamín. Algo con lo que quiera cerrar. Bueno, yo déjame nomás te agrego un detallito que también creo que es muy relevante con el tema es el considerar nuevos esquemas de vivienda. Yo a raíz también, y te agradezco mucho que me hiciste saber de este grupo de la red de cohousing, estoy pues muy metida, acabo de terminar ahí el diplomado que da Margarita y traigo el proyecto de juntar mi grupo para hacer un cohousing porque creo que también o sea, todas las adecuaciones que hagamos en nuestra casa van a ser muy favorables, pero también el empezar a ver otras formas de vivienda no tradicionales. Fíjate que, digo, lo que comentas es muy interesante. Sí, pues invitar a los que nos escuchan
de entrar un poquito, si no de manera formal al chat, pero sí a buscar un poquito en la red ese tema de senior cohousing, ¿verdad? O sea, de esa vivienda, pues, que a veces le llaman un poquito como colaborativa, una cosa así, que tiene muchos bemoles y ya Margarita nos ha comentado, pues como que no es de la noche a la mañana, que a veces el proceso dura como hasta 6 años, sobre todo con todos los aspectos legales. Pero lo que comentas es bien interesante porque ahí se puede dar la oportunidad precisamente de tener esa individualidad en tu vivienda, ¿verdad? Donde dices, oye, son 10 casas o 15 casas. Se da uno cuenta, Aurora, que en tu vivienda, no sé de cuántos metros cuadrados sea el departamento, pero donde vives ahorita, pero te vas dando cuenta que en realidad de la Entonces, casota que tenías, si todavía la conservaras, no usas más de 60 70 metros cuadrados. No usas más exactamente. de 60 70 metros cuadrados, bien diseñadito, ¿verdad? Bien diseñadito, con los espacios apropiados y las características apropiadas. O sea, te vas dando cuenta de eso. Entonces, volviendo al tema de cohousing, se pueden tener las viviendas individuales para tener esa autonomía también de estar en tu casa y hasta donde puedas todavía, pues ahí cocinar y cuestiones de este tipo. Y por otro lado, tener un área, digamos, común para otras actividades. Para otras actividades, ¿cuáles? Bueno, pues las que se definan, que sean importantes en su momento en el grupo, ¿verdad? En el Claro. grupo, oye, se habla de un comedor, de un área de juegos, de quizá una alberca techada, de unas áreas un poquito más privadas, porque pues a lo mejor un día viene algún podólogo, digamos, a revisar los pies de las distintas personas, o a lo mejor otro día viene alguien como para cortar el pelo, en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tener un área también de convivencia, digamos, de decir, oye, pues voy al café, pues a ver a quién me encuentro, pero también un poco como para convivir, digamos, pero yo ya me cociné en mi casa, ya comí y ahorita en la tarde voy a un cafecito. Nadie me obliga, es voluntario y el que esté, qué bueno, y el que no, bueno, pues se quedó en su casa, no hay ningún problema. Entonces, está bien interesante el modelo, ¿verdad? Todavía hay mucho por hacer también en eso, por el desconocimiento, digamos, en muchos lugares de México, pero bueno, pues es una buena alternativa, ¿verdad? Sí. Y terminando un poquito, o quizá para terminar, sí quisiera comentar antes de que se me pase uno de los pioneros en el área de gerontología ambiental, que es el término apropiado, digamos, para lo que yo llamo planeación de espacios para personas mayores, es M. Powell Lawton. M. Powell Lawton fue psicólogo, ya falleció, ¿verdad? Pero él estuvo muchos años ahí en el Centro Geriátrico de Filadelfia. Y por ahí tiene una frase de 1970, hace 56, 46 años, 70, 30 y 26, 56 años, ¿verdad? Que decía más o menos así: entre más una persona pierde sus capacidades físicas particularmente y funcionales, más esa persona depende del medio ambiente físico para seguir funcionando. Hace 56 años lo dijo Lawton, ¿verdad? Y luego después un maestro mío, bueno, pues nos puso un libro por ahí que se llama Aging and Environment, o sea, medio ambiente y envejecimiento. Es un libro de 1980, también hace 46 años que se publicó, muy, muy, muy interesante. Y bueno, pues prácticamente un poquito con ese tema me gustaría cerrar un poquito esta plática, digamos, esta entrevista contigo, ¿verdad? Gracias, Benjamín. No, hombre, pues nos dejas con mucho que reflexionar, para poner atención en donde estamos viviendo y sobre todo cómo queremos, en dónde ¿Y y cómo? cómo queremos vivir, ¿verdad? Así es. Gracias y espero muy pronto tener oportunidad de seguir la conversación. No, claro, muchas gracias a ti y espero les sea de utilidad a las personas que nos escuchan
y como quiera estamos pendientes de algún otro tema por ahí que veas importante. Gracias. En Facebook, ¿cómo te podemos encontrar? En Facebook normalmente me encuentran como Benjamín Ortiz. Si en Ok, Facebook le teclean Benjamín Ortiz Tech, yo estuve 28 años dando clases ahí en arquitectura en el TEC, porque hay varios Benjamines Ortiz, unos claro. otorrinolaringólogos y así, ¿verdad? Entonces, le pueden picar Benjamín Ortiz Tech y aparece una foto mía, la de perfil, así en el jardín de mi casa, y la foto de portada es una foto de las montañas rocallosas en Denver, Colorado, al poniente de la ciudad de Denver. Y ahí dice, está mi logotipo, que es un cuadrito así como de día y noche, y dice diseño de espacios para adultos mayores, una cosa así. Por ahí me pueden buscar, encantado de estar en contacto con ustedes y pues aquí vamos, o sea, todavía impulsando todo esto, ya promoviendo, como te comentaba, el segundo taller para el 29 y 30 de mayo, que ojalá varios nos puedan acompañar. Es muy importante que haya gente de las áreas de ciencias de la salud y ciencias sociales, de los cuales nosotros como arquitectos aprendemos muchísimo, muchísimo, porque ellos son los que están muy cerquita de las personas mayores. Pero, con todo respeto, hay muchas cosas que no saben cómo resolverlas, digamos, y Ujú. nosotros sí, aprendiendo de ellos. Entonces, Perfecto. pues todos invitados. Gracias, Benjamín. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Igualmente, que te vaya muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí y darte este espacio. Si esta conversación te acompañó, te invito a darle like, a suscribirte si no lo has hecho y a compartir para que más personas lo escuchen. Y antes de despedirme, te dejo con una pregunta. ¿Qué te está pidiendo hoy esta etapa de tu vida?